con respecto a los perfiles de puestos que pueden trabajar en el parque. A veces uno como que ella piensa que solamente son perfiles o muy operadores o por ahí súper profesionales o que solo es una industria donde hay mujeres o que solo hay hombres. Entonces venimos a contarles un poco de qué va, qué opciones hay ahí y particularmente esta charla queremos hacerla en formato de taller, es decir, que ustedes van a tener que poner un poquito de su cuerpo para dejarles algunos tips de cómo puede llegar a ser una primera entrevista y que el día que se enfrenten a esa situación, por ahí ya se enfrentaron, bienvenidos. Por ahí ya les pasó y algo les resuena. Pero bueno, el día que se enfrenten a esa primera entrevista o tengan nuevamente una entrevista, puedan tener alguna herramienta más que les sirva para desenvolverse un poco mejor. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer un breve repaso para quienes no conocen el parque industrial. Creo que tardamos 5 minutos en llegar. Vamos a ponerle 10 máximo. 10 minutitos en llegar hasta acá. Está sobre la ruta 88, un poquito antes de llegar a Batam. Para que se den una idea, el parque industrial tiene 50 años, estamos festejando ya los 50 años en la ciudad. Tiene 65 empresas. Sí, igual no sé si tapamos. Acá no tapamos, ¿no? No. Hay 65 empresas radicadas en el parque, más de 65 y otras más que se van a radicar. ¿Quieres pasar? Porque realmente son de muchas, son industrias de rubros diferentes, metalúrgicas como acá, como Julio, químicos y farmacéuticos como Nordgreen y también alimenticias y polímeros, sí. Bueno, ¿conoces algunas empresas de estos rubros que están en el parque industrial? ¿Conocen alguna empresa marplatense, típicamente marplatense, que esté en el parque? Porque crean que puede llegar a Muy bien. Muy bien. Si querés, pasamos al doctor Toledo. Hicieron trampa. Bueno, muy bien. El jabón, la fábrica de jabón, ¿no? ¿No tiene? No, está acá por Habana, para que les suenen. Acá hay una muestra de todas las que constituyen Lucianos, la gente de Panacity. La carrocería, ¿cómo se llama? Que está al lado del pueblo. No me acuerdo el nombre de este momento. La carrocería que está al lado de Güemes, del lado de atrás. Bonano, Solana. Yo en Güemes trabajé. ¿Usted trabajó en Güemes? Sí, pero hace más de 20 años atrás. No estaba vos. No. Era pintor. Era pintor. Mira. Bueno, este año Güemes cumple 20 años. Así que debe estar. Y tenía en ese momento, no llegaba a 15 empleados. Ahora, ¿cómo que se llama? Mejor dicho, galpones, ¿viste? Claro. Sí, Era un poquito galpones. Sí. Sí, Y ahora tiene más. Sí, ahora Tiene otro nombre, ahora no me acuerdo cómo usted le dice. Al galpón, cada uno. Nave, eso. Sí. Después hay otras empresas conocidas como PepsiCo, que todos conocemos también, grandes de ese estilo, Cantares. Otra multinacional que tenemos es Brown. Bueno, Lamb Weston, que fue noticia estas últimas semanas, sí, últimos meses, porque es una empresa muy grande también internacional. Y después no sé si se llega a ver mucho ahí, pero si en algún momento están interesados en conocer bien el listado de las empresas que tenemos radicadas en el parque, pueden ingresar a la página de Coppens, la nombre la conocen, de los inversores. Bueno, de todo un poco. Bueno, para que se den más o menos una idea, tenemos que actualizar el censo de la cantidad de personas que nosotros tenemos hoy en día trabajando en el parque, pero dependiendo del momento del año, hay entre 1.500 y 4.000 personas trabajando. Como decía Julia al principio, por ahí no todos nos damos una idea muy clara de qué tipo de perfiles o qué tipo de formaciones son requeridas para trabajar en el parque. Pero piensen en una empresa grande como estas empresas que nosotros estamos mencionando, son empresas grandes, serias, prestigiosas, con muchos procesos industriales. ¿Qué tipo de perfiles consideran ustedes que son necesarios para llevar adelante este tipo de compañía? ¿Qué se imaginan? Lo que les haga. Bueno, acá teníamos un muchacho que pintaba. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Alguien tiene que manejar las máquinas, ¿no? Sí. Alguien tiene que
pagar sueldo. Muy importante. Sí, alguien tiene que diseñar las máquinas, alguien tiene que repararlas, alguien tiene que hacer control de calidad de todo eso que se va produciendo. Como estamos trabajando en un ámbito industrial, también es muy necesario todo lo que tiene que ver con el control y el cuidado de las personas trabajando en los Higiene, espacios de... seguridad también. Muy bien, deja de seguir. Muy bien. Bueno, una persona que se acaba de ir, que es médico, que también trabaja en una empresa. Bueno, la verdad es que los puestos son muy variados. Muchas veces se suele asociar a que exclusivamente en una industria trabajan operarios de producción, pero no es el único puesto, sino que hay mucho para elegir. Hay mucho para, sí, hay mucha variedad de perfiles que... Sí, además se suma que hay mucha variedad de empresas. Entonces, probablemente, digamos, no es lo mismo ser operador en la planta de PepsiCo que ser operador en la planta de Habana, ¿sí? O sea, más allá de que hay muchos puestos de trabajo, a su vez son muy específicos muchas veces de los mismos rubros y de las mismas empresas. O no es lo mismo la seguridad y higiene en una constructora, en una metalúrgica, en una planta alimenticia y en una química. Así que lo que queremos que se quede, digamos, esta Femina es que así como hay 3.500, 4.000 personas trabajando, son perfiles muy distintos, con formaciones muy distintas, con habilidades muy distintas. Entonces, tranquilamente puede haber lugar para cualquiera de nosotros trabajando en el parque. Solamente hay que encontrar dónde y para qué, ¿sí? Bueno, esta Femina tiene que ver con la bolsa de empleo. Ya hace algunos años se generó una bolsa de empleo propia del parque industrial, ¿sí? Si entran a la página que está de abajo, que dice pinu.gov.ar/empleo, van a acceder a la bolsa de empleo. ¿Qué significa que hay una bolsa de empleo del parque? Bueno, que nosotros que estamos a cargo de áreas de recursos humanos, cuando vamos a buscar a alguien, ¿sí? En vez de publicar como antes usaba La Capital y demás, ahora la tecnología nos llegó a este tipo de plataformas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, cada una de las empresas del parque, cuando va a buscar a alguien, sube la búsqueda, ¿sí? A esta plataforma. ¿Y ustedes qué podrían hacer? Ingresar a la plataforma, dejar sus datos, subir su currículum y cuando ven una búsqueda que les parece interesante, aplicar a la búsqueda, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Bueno, nos van a llegar los currículums de todas las personas, ¿sí? Que se hayan anotado a esa búsqueda y a partir de ahí iniciamos nuestro proceso de selección, que tiene que ver con revisar estos perfiles, ver si estas personas se adecúan a lo que estamos buscando, tener una etapa de entrevistas y demás hasta que llegamos a una contratación. ¿Sí? ¿Ustedes conocen o han cargado su currículum alguna vez en CompuTrabajo, Zona Jobs, alguna de esos conocen? Siempre el Boomerang. Algunos sí, algunos no. Bien, la plataforma esta es muy similar, para los que sí es muy similar, pero para quienes no lo hayan cargado alguna vez, es una plataforma bastante intuitiva que lo que les va pidiendo son algunos datos personales, contacto, fecha de nacimiento, de ese estilo, y también para que ustedes carguen cuáles han sido sus experiencias laborales, su formación, y también la aspiración que ustedes tienen o el deseo de trabajar en la expectativa de trabajar para alguna posición o un perfil. Licenciado Siretti, muchas gracias por invitarnos, me olvidé de decirlo. Ya cargó su currículum, así que para probar cómo era la plataforma, si tienen alguna duda también le pueden preguntar a él porque ya estuvo probando también. Claro, cualquiera que necesite ayuda, nosotros en el servicio de rehabilitación profesional tenemos las computadoras, conexión, todo, los podemos ayudar y guiar para cualquier problema que tengan, y si no tienen problema, igual quieren una ayudita, podemos ayudar. Sí, muy bueno eso, el aporte es muy intuitivo, sinceramente. Acá ya se notaron. Acá ya se notaron. Muy bien. ¿Era fácil o no era fácil? Sí. Bien, perfecto. Como decía Julia también, hay dos cuestiones. Puede ser que nosotros publiquemos la búsqueda y cuando nosotros publicamos la búsqueda y ustedes las ven, ahí muy bien, esas son las búsquedas que hemos tenido en algún momento. Está seleccionado como para que también vean perfiles diferentes que se buscan. Ustedes, cuando ya lo cargaron al currículum, es mucho más fácil. Ustedes van viendo las oportunidades de trabajo y nada más con el DNI y tienen un espacio para escribir algo si ustedes quieren, que siempre es sugerible también. Utilicen ese espacio para cargar algo, pero ya después no tienen que volver a cargar el currículum una y otra vez. Eso es una única vez. Algo importante que a veces nos preguntan, dicen, trabajé en un lugar, pero en ese lugar no estaba trabajando en blanco. ¿Lo pongo o no lo pongo?
pónganlo, es experiencia laboral. Nosotros queremos saber qué saben hacer. Y ese que saben hacer, bueno, no siempre es en una empresa, en un lugar que haya estado de acuerdo a las normativas legales actuales y del pasado también. Pero bueno, nos pasa bastante de llegar a un momento de una entrevista y que la persona tenga mucha más experiencia que la que dice su currículum. Y es porque solamente se limitó a poner la experiencia de la que podía dar una referencia, nombrar una empresa, porque por ahí era un empleo registrado, ¿sí? Entonces, si ustedes estuvieron trabajando, el ejemplo, bueno, soy pintor y trabajé en un montón de casas durante un montón de tiempo, bueno, sí, la pintura es domiciliaria, lo aclaramos y ya, sí, pero no dejen de volcar lo que saben hacer, aunque no hayan terminado de estudiar, hasta donde sea que hayan llegado, o los cursos que hayan hecho, aunque no tengan el certificado, ¿sí? Y lo mismo de la experiencia laboral, no dejar de mencionarla, así no haya sido un empleo registrado, ¿sí? Porque lo que queremos hacer es conocerlos. Entonces, todo lo que pongan en esa hoja va a ser como una foto, una primera impresión de quiénes son, de lo que saben, de lo que les gusta y demás, ¿sí? Así que bueno, acá hay algunas capturas de pantalla de cómo postularse, ¿sí? Como decía Gise, es súper intuitivo, pero bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar también acá. Algo importante, acordarse siempre de poner sus datos personales, ¿sí? Necesitamos tener un teléfono para contactarlos, o un mail y demás. Que no tengan contacto. Sí, a veces pasa que uno ve y dice, ah, buenísimo, y esta persona la quiero llamar, tenemos tiene solamente el teléfono. nombre y el DNI, y no tienen ningún teléfono. Entonces, si ustedes no tienen su celular, dejar el teléfono de contacto de alguien y de última, entre paréntesis, le ponen es el teléfono de mi hermano, lo que sea, pero que tengamos alguna manera de llegar hacia ustedes, ¿sí? Esto, una cuestión más con respecto a la bolsa del parque. Cargan una vez, lo vemos las 65 empresas. Pero además, estos datos que ustedes cargan también es compartido con una bolsa de empleo que se generó de Mar del Plata. Entonces, no solo lo vemos las 65 empresas del parque, sino muchas otras empresas que han adscrito con una forma a la bolsa de empleo que son de Mar del Plata. Así que eso nos da mayor visibilidad, ¿sí? Exactamente. Una cuestión antes de pasar a eso, no, bueno, sí, podemos ir pasando, que nos comentaron que ustedes también habían tenido talleres o habían podido tener espacios donde saber cómo construir o empezar a construir un currículum. ¿Todos estuvieron en ese tipo de espacios? ¿Tienen alguna duda de cómo se construye un currículum o algo en particular que quieran consultar? Aprovechen ahora que es el momento. Es el momento. Es el momento ideal. Lo que dijo Julia es un muy buen consejo, sinceramente, porque también me ha pasado, tengo una práctica. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con el tema de la formación de currículum, yo currículum no hace muchísimos años, pero la cuestión de la foto, hoy en día, ¿cómo se toma? Bien. Bien, nosotros ahí podemos ayudar un poquito en el curso de alfabetización funcional que damos los miércoles a las 11 horas en rehabilitación Pasó el profesional. chivo ahí. Ya dije que Está pasando el chivo. no le vamos a dar más espacio. Tenemos la clase de confección de currículum vitae, que bueno, es justo la que toca la semana que viene y está subida a internet. Estamos debutando canal de YouTube, así que la semana que viene ya lo vamos a editar en video. Todos los que quieran, bueno, ver cómo es armar un currículum y ver cuestiones como las fotos, qué fondo, desde dónde hasta dónde hay que tomar la foto, qué perfil es apropiado, qué no, cuánto hay que sonreír, cuánto hay que levantar los ojos, todos esos temas los hablamos ahí, así que vamos. ¿Cuántas becas son admitidas por quince? Exactamente. Y de todos modos, te sumo, hay una super actualización. No es un requisito la foto para el currículum. ¿Sí? No los vamos a tomar por la cara que pongan en el currículum. A veces sí puede ser que la foto reste a la situación, porque si vos pones una foto que, qué sé yo, te estás tomando una cerveza, estás con 3 amigos, nos pasa que no sabemos cuál de los 3 sos, no sabemos por qué pusiste una foto tomando una cerveza si te estás postulando para un trabajo, salvo que sea para Antares. Pero bueno, hay algunas cosas que pueden llegar a restar si la foto no está buena, pero en el caso de que vos digas, no me animo, no me gusta, no sé, lo que sea, nosotros no vamos a descartar ni ningún seleccionador que esté al día, digamos, con las tendencias del área de recursos humanos, va a descartar un perfil porque no tenga foto. Preferible que no tenga antes que tenga cualquier cosa. ¿Sí? Buena pregunta. Yo quiero hacer un currículum. ¿Cómo lo tengo que hacer ahora? ¿Con quién lo tengo que hacer? ¿O lo hago yo mismo? No sé. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio López. Mauricio López, ¿te anotás al curso? ¿Qué día es? Acá, los días miércoles a las 11 horas, podemos hablar con Marcela Boronat después.
en el servicio de rehabilitación profesional. Sí. Y ahí podemos ver ya la semana que viene lo vemos. Bueno, Sí, si no, igual el curso a mí se me repite. interesaría más, me gustaría aprovechar para empezar el siguiente año, Bueno, se repite el curso. claro, para empezar a producir, trabajar de algo. Quiero trabajar de algo. Bien. Porque yo, del 2016, pues yo he laburado de todo. He laburado de herrero, pintor, albañil, electricista, Sabes de de todo, todo. de todo. He trabajado de verdurero, en los chinos. Al principio, el primer laburo que tuve fue en los verdureros de los chinos, con un amigo, en campo de fútbol. Bien, eso es importante, Mauricio, que estas cuestiones son importantes que las puedan organizar dentro de un documento. El taller es muy bueno y es muy útil porque uno también identifica cuáles son los trabajos que hay que incluir, cuáles fueron los más largos quizás, o los que muestren mayor, bueno, las competencias que vos fuiste desarrollando en ese tiempo. Así que de igual forma tenés esa herramienta que podés utilizar en general este mismo espacio. Y sino también cuando vayas cargando tu currículum o bueno, cuando te vayas pidiendo al sistema que vos cargues tus datos y tu experiencia laboral, vas a ir pudiendo darte una idea más general. Pero bueno, siempre está muy bueno hacerlo con otra persona que también al principio te pueda ayudar. Sí, o sea Y digamos, y nadie lo va a poder hacer por vos sin la info que vos le pases, ¿sí? O sea, no le podemos hacer un tercero bueno, a hacerle un currículum. Sí, o sea que yo voy a tener que venir ni el currículum una vez más. Si tenés ganas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, pero por ejemplo, sí, o sea, en realidad también podés subirte a la página, ¿sí? Y seguir los pasos, y lo que va a terminar, digamos, una vez que uno de ustedes terminan de completar todo el formulario, Sí. lo que en realidad estamos armando es un currículum, ¿sí? O sea, está en un formato digital, está dentro de la plataforma del parque, sí, pero lo que termina generándose es un currículum. Los datos que nosotros pedimos ahí son los datos que generalmente están en un currículum, ¿sí? de igual forma hay que valorar también estos espacios porque, por ejemplo, a nosotros nadie nos explicó cómo se hace para nosotros, todos que estamos más o menos en generaciones, nadie nos explicó cómo hacer un currículum y estos espacios que van generando son muy buenos, lejos de ser algo tedioso. Ayuda a la gente, es ayuda una cosa que a hace. todos. Exacto. Es para todos, no es para algunos solo, es para Por eso, ayudar a la gente. es un espacio. Sí, y también el intercambio de ver que otras personas están en la misma situación que uno, y bueno, Claro, vamos que la gente aprendiendo quiere de todos. aprender, claro. Bien. Exactamente. Bueno, Así que bueno, nada, dicho esto, entonces pasamos a, bueno, eso es de la bolsa del parque. ¿Alguna duda así de general, digamos, de la bolsa del parque? ¿Algo que nos quieran Ahora, te consultar? hago una pregunta. Sí, Básicamente, uno tiene una discapacidad. sí. El tema es ese, ¿cómo hacemos? bien, en realidad, Claro, porque yo soy diestro, partí casi la derecha. Ujú. Entonces, ya estoy en diferencia de condiciones diferentes, ¿viste? ¿Me entendés? Para el tema del trabajo. en realidad, eso, la mayoría de nosotros, para ir respondiendo de cómo es el reclutamiento y la búsqueda de la selección Claro, ese es. de cada sector, nosotros hacemos selección por competencias. Sí, o sea, puede ser que se tengan las competencias, ¿cómo es tu nombre? Osvaldo. Osvaldo, vos sabés pintar hoy en día, quizás no puedas hacerlo de la misma forma como lo hacías antes, pero tengas y hayas Yo desarrollado. sé un montón de cosas más, pero también justo todo. No, bueno, me Sí. menciona eso, pero puede ser Sí. otra cosa. Menciona eso que quizás hoy en día sea diferente para vos, no lo sé, pero por ahí fuiste desarrollando otras competencias. Y si yo estoy buscando, por ejemplo. Es una consulta. Sí, En un sí. caso, un supervisor para pintura. Sí. Por ahí tenés mucho conocimiento Igual, sobre pintura. sí, y ahora estoy pintando con la izquierda, porque la derecha la perdí, pinto con la izquierda, suelo con la izquierda. Sí, pero bueno, es un ejemplo, estamos Sí, sí, diciendo sí, un sí, ejemplo sí, en sí, general. sí. Que Por eso eso te preguntaba eso, porque era una duda mía. claro, no es excluyente, a ver, que una persona tenga un certificado de discapacidad, tenga una discapacidad, no es excluyente. Todo es en función a los requerimientos que se necesitan para el puesto y están detallados. Además, Está bien. perdón, sí, en el portal no dice tenés discapacidad, sino la pero mirada no está saber puesta en cómo- eso, qué Omar, supuestamente si- qué sino- encarar. sino en las fortalezas de cada uno. Sí, sí, digamos. no, sí, yo. Ujú. Pues era para sacar una duda. No, bienvenida. Mira, y eventualmente a mí me ha pasado, por ejemplo, gente que en el mismo currículum o al momento de la entrevista también, cuando llamamos nos pregunta, por ejemplo, si tenemos accesibilidad, porque la persona, por ejemplo, necesita rampas y demás, y depende de las empresas, la mayoría están adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el caso de QM, está adecuada tiene rampas por todos lados, entonces, salvo algunos puestos en particular,
nada, cualquier persona podría cubrirlo, básicamente, ¿sí? No es algo como, obviamente no es algo para Era una contar, duda mía, digamos, una consulta. pero no va a ser algo excluyente. Claro, no ¿sí? sabía, no sabía. No hay que sacársela del tiempo. Sí, estamos acá para Sí, eso también. exactamente. Bien, ya hicimos nuestro currículum, nos postulamos para la búsqueda y nos llaman para la primera entrevista. Bueno, hoy venimos a esto. Vamos a ensayar cómo sería una primera entrevista. No sé si querés que ya respondamos. No sé si quieres hacer primero. Tenía. Sí. No me acuerdo si. No me acuerdo que era primero. Bueno, no importa, lo podemos hacer de las dos maneras. Yo primero haría esto y después haré esto. Bueno, listo. Bien, vamos a contarles un poco cómo es una primera entrevista y después vamos a hacer un ejercicio. Si querés, yo paso ahora. Bueno, entonces, primera entrevista. En base a nuestra experiencia en el área de recursos humanos, venimos a darle como algunos tips o consejos para tener en cuenta en la primera entrevista o en todas sus entrevistas, ¿sí? No necesariamente sirve solo para la primera. Primero, el encuadre, ¿sí? El primer consejo que nosotros le damos es llegar a la entrevista con una actitud positiva y profesional, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos que llegar a tiempo. Nuestro tiempo, el de ustedes y el de los entrevistadores, es valioso, ¿sí? Entonces es una buena primera impresión que ustedes lleguen en horario y que no lleguen tarde, ¿sí? A la cita. Probablemente cuando hacemos entrevistas hay a veces una atrás de la otra, que una persona se retrase, hace que todo el resto también se retrase. Entonces, bueno, es parte de mostrar que nuestro tiempo y el de ustedes es valioso, que todos lo valoramos y justamente lo demostramos llegando en horario, ¿sí? A veces nos pasa que el parque queda un poco lejos, preferible tomarse el colectivo anterior y estar un ratito antes que llegar tarde, ¿sí? Mejor que sobre que no falte. Exactamente. Después dice mostrar una imagen acorde, ¿sí? Acorde a que al rubro, al puesto, al momento de la entrevista. No significa que nos tenemos que ir taco, aguja y vestido. Por el contrario, ubicarnos en el tiempo, en el espacio de lo que nos estamos postulando. Por ejemplo, en mi caso estoy en una planta metalúrgica. Si una persona viene con unos tacos agujas, yo no le puedo mostrar la planta, pero no podemos acceder con ese tipo de calzado, ¿sí? En el caso de Gise, ¿sí? Un ejemplo nuestro sería, por ejemplo, me ha pasado, nosotros cuando entramos a una planta que elabora medicamentos es una planta sumamente exigente, muy controlada, no podemos entrar ni a la farmacéutica ni a la base alimenticia, con aritos, cadenas, maquillaje, perfumes, nada de eso. Y bueno, justamente una persona que llegue a la entrevista tiene que llegar. Puede ser que tenga algún arito, eso sí, no hay problema, pero sí procuren sacarlos. De alguna imagen mejor. Son tips que mejoran esas cosas. Bien bañado, aseado, llegan bien. Y si lo decimos es porque nos ha pasado que en algunas ocasiones no ha sido así. Entonces, uno llega con tiempo, como dice Kurt, en las condiciones de higiene que corresponden a una búsqueda, por ejemplo, de un operario de producción. Si tienen dudas, siempre pregunten, como decía recién Osvaldo, entonces a la persona con la que coordinaron la entrevista le pueden preguntar, discúlpame, por el tipo de empresa que es necesario que vaya con algún calzado especial o con alguna ropa especial? A veces a nosotros nos pasa que, por ejemplo, tomamos soldadores y ya la persona, no sé, después de la entrevista pasa una prueba. Entonces a mucha gente le decimos, sí, estaría bueno que te vengas con ropa de trabajo para después hacer una prueba, ¿sí? Así que todas las dudas siempre sáquenselas con el entrevistador. A nosotros no nos molesta que nos pregunten, aunque les parezca una pregunta paga, no lo es, pregunten, ¿sí? Y la tercera, que tiene que ver con este encuadre, es apagar o silenciar el teléfono, ¿sí? Es importante que ese tiempo que estamos de la entrevista, las dos personas, o bueno, puede a veces hay más gente, digamos, estemos enfocados en lo que estamos haciendo. Entonces, es una cuestión de respeto. Del otro lado, el entrevistador también debería dejar su teléfono de lado ese ratito para escucharlos, para conocerlos. Durante ese rato, no celulares, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, ¿cuál es el tip? Solo tenemos una oportunidad de generar una primera impresión, ¿sí? Si ustedes ese día no son puntuales, a nosotros nos va a quedar la sensación de esta persona no es puntual. Si ese día están con el celular mientras hablamos, nos va a quedar esa sensación de no nos prestan atención, bueno, este espacio no es suficientemente valioso. ¿Sí? Vamos al siguiente. Investigación sobre la empresa, ¿sigo? Investigación sobre la empresa. Entonces, antes de la entrevista, dedicar un ratito a entender qué es lo que hace la empresa, ¿sí? No tenemos que ser Sherlock Holmes. La buscamos en Google, cómo se llama, ¿sí? Por ahí ya la conocemos de antes,
Pero bueno, familiarizarse un poco con los productos que hacen o los servicios que ofrecen. Puede ser alguna noticia o algún proyecto relevante. Ahora, por ejemplo, lo que decía Gise de Alan Weston. O sea, alguno va a una entrevista de Alan Weston, está saliendo en todos lados, que van a tomar un montón de gente, que va a ser una fábrica enorme. O sea, está bueno que ustedes puedan mostrar ese interés, obviamente debería ser genuino, ¿no? Por conocer la empresa antes de presentarse a la entrevista. Otro tip también es pensar en la visión y los valores de la empresa. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde quiere ir la empresa? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, con sus empleados? ¿Cuáles son los valores para cada compañía? Y ver si uno también está alineado con esa forma de trabajo, con ese pensamiento estratégico. Entonces, ¿cuál es el tip? Conocer la empresa te da ventaja de hablar su mismo idioma. Si en la entrevista nosotros les contamos no porque vamos a abrir una planta y ustedes dicen, ah, sí, ya lo vi en las noticias, que va a tener 500 empleados, estamos en sintonía, estamos en el mismo idioma, ¿sí? Y muchas veces también es esto de hablar un mismo idioma. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros que trabajamos en la empresa es que naturalizamos el lenguaje obviamente de la empresa y que quizás no necesariamente es el lenguaje más común. Entonces siempre es estar un paso adelante, digamos, en una forma. Vamos con el tercero, dice preparar una presentación personal. ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de pensar, aunque sea en nuestra cabeza, cómo sería una presentación, qué es lo que voy a decir, cuál es mi formación, cuáles son mis experiencias laborales, hacer como un repasito, digamos, de nuestra historia, cuáles son nuestros objetivos, qué quiere decir, qué es lo que estoy esperando de este trabajo al que me postulé, ¿sí? Y aspectos personales que tengan que ver más que nada con nuestras habilidades blandas, ¿sí? O sea, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que sé hacer, qué es lo que me gusta, qué es lo que me destaca, si se acuerdan en algún trabajo o en alguna experiencia personal, algo que los haya destacado, algún logro. Siempre son cosas que están buenas contar en las entrevistas, ¿sí? Y pueden llevarlo medio armado porque siempre es pregunta de entrevista, ¿sí? O sea, eso, si quieren que les dejemos las preguntas, bueno, una pregunta es esa. Muchas veces hay una pregunta muy abierta en la que le vamos a preguntar, bueno, o que utilicen, darles la consigna de que utilicen ese espacio para presentarse y poder empezar a hablar de ustedes por donde quieran empezar, pero más o menos siempre la situación de entrevista siempre es una situación de muchos nervios, ansiedad. Entonces, cuando ya más o menos saben de qué se trata, llevan algo más o menos armado de ustedes mismos, una presentación de ustedes mismos, como decía Juli, organizados, si quiere, por formación académica o la formación que hayan tenido, digamos, la experiencia que hayan tenido, mucho les va a ayudar mucho a ustedes a mostrarse seguros y seguras cuando tengan que dar una respuesta a este tipo. Chicas, bueno. te consulto, si es alguien que, por ejemplo, terminó el secundario hace poco, no tiene experiencia laboral, ¿cuál sería la sugerencia, el aporte que ustedes les pueden dar para poder tener una entrevista por ahí que compre, digamos, a la gente que va a emplear? Y en realidad tendría que ver más enfocarse en cuáles son sus objetivos, Bien. ¿no? O sea, no nos va a poder contar su experiencia porque todavía no la tiene, pero sí sus objetivos, sus pasiones. Nosotros queremos conocerlos, esa es la verdad, y queremos ver cómo podemos cuadrar eso que ustedes quieren en su futuro trabajo y eso que nosotros necesitamos en esa futura persona colaborador de la empresa y ver si podemos hacer ahí lo que se dice ahora un match, como en Tinder. Bueno, el Tinder laboral, así podemos machear lo que ustedes esperan de ese primer trabajo, lo que les gustaría, lo que les interesa, lo que les apasiona, con lo que nosotros estamos buscando de la persona que vaya a ocupar ese puesto. ¿Sí? Antes de pasar al parte que usted levantó la mano, No, no, no. Ah, estabas reflexionando. Yo, la verdad, agregaría dos cosas más, porque es una pregunta que yo me hice mucho tiempo, porque a mí me pasaba de haber cumplido 18 años, 18 años, y no tener, o ver las obligaciones que siempre requerían experiencia. Me ha pasado también. Una estrategia que yo utilicé en ese momento y que también lo compartimos siempre, es que utilicen todos los espacios que les ofrece la comunidad, tanto educativa o de los espacios que sean, para hacer su experiencia. No es necesariamente, como viendo un poquito al inicio, no necesariamente tiene que ser un trabajo en blanco en una empresa. Puede haber sido una práctica, una pasantía, que hayan estado ustedes colaborando con una ONG, lo que nos permita, como dice Juli también, conocer cuáles son las competencias que tenemos, porque nosotros no desarrollamos competencias cuando empezamos a trabajar, ¿no? Eso vienen con nosotros un poco, las vamos desarrollando en nuestros ámbitos educativos. Entonces, y a la segunda cuestión que iba a comentar es, hoy en día nosotros hemos cambiado mucho, los reclutadores, las personas que están en selección, han cambiado mucho la mirada con respecto a estos requerimientos
formación académica o de experiencia. Hemos cambiado muchísimo eso. Hasta incluso he hablado con las personas que tenemos acá en el parque de mayor jerarquía, mayor experiencia, y lo que más buscamos hoy en día es gente comprometida, que tenga capacidad y ganas de aprender y estar disponibles y nos adaptemos, sí. Tenemos otro chivo más, pero si alguno necesita alguna herramienta, nosotros en nuestro servicio practicamos presentación personal, técnicas de comunicación efectiva, técnicas de análisis FODA, que es la fortalezas, oportunidades y debilidades, así que para alguien que no quiere mandarse de una, hacerlo por primera vez en una entrevista real, lo podemos practicar en nuestro servicio. Sí. Típica pregunta también, típica pregunta, no me preguntan por cuál es tu FODA, pero más o menos. Se pregunta por las fortalezas y debilidades. Ya está, ya agotamos los chicos. Basta, bueno, me voy. Bueno, entonces, a modo de síntesis, que dice, tu historia es única, asegúrate de contarla con confianza y claridad. No inventemos, ¿sí? O sea, siéntanse seguros en el discurso, no estén acartonados diciendo lo que habían escrito, porque también se va a notar. Mientras sean, cuanto más sinceros y auténticos sean, mejor se va a dar el espacio de la entrevista, ¿sí? Bueno, ahí va 4, ahí va, mirá. Lo que decía Gise. Tengo una pregunta. ¿Cómo se ve hoy cuando hay discontinuidades en el currículum, digamos? Una persona que ha sido madre, o sea, o discapacidad, lo que sea, y qué pasa, o por X razón decidió, no sé, quedarse en casa, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar para que reconvierta su perfil por ahí? Bien, en realidad todos consideramos a las personas con proyectos, no siempre el proyecto laboral es el único proyecto, todos tenemos proyectos, o hemos tenido o tendrán proyectos de familia, proyectos de estudio, proyectos laborales, muchas veces, y por ahí la circunstancia económica no hace que uno cuando salga de la escuela pueda ir a la universidad, por ejemplo, si lo quisiera tiene que trabajar y puede pasar mucho tiempo trabajando, o consiguiendo trabajos cortos o temporarios. Volvemos a lo mismo, y lo que decía Julián, no necesariamente eso es un punto negativo, por eso es importante escucharlos a ustedes y escuchar la historia que acompaña las decisiones que han tenido en la vida, a cómo se han ustedes por ahí metidos en el mercado laboral, eso es lo más importante. Y nuevamente, por ahí resalto esto mismo que decía hace un ratito, lo más importante es eso, demostrar genuinamente las ganas que uno tiene de trabajar. La verdad, hoy en día nosotros hemos tenido hace poco ingresos de personas que han estado muchos años sin trabajar porque tenían un proyecto de familia, muchos años. Yo me acuerdo que incluso tuvimos una presentación similar en una universidad que hizo la feria de empleo, vino una persona que no tenía nada que ver con la universidad, que se enteró de la feria, vino. A mí me trajo un currículum, yo lo guardé, ese currículum lo vi unos cuantos meses después cuando tuve una búsqueda, la llamé, digo, ¿sabés qué? Tengo que ser sincera, no entiendo la letra, dice pasta, que fue ahí cuando la conocí a ella, y realmente hacía mucho tiempo que ella estaba dedicada su vida al proyecto de familia y quería volver al ámbito laboral. Obviamente esta persona demostró esto, demostró el compromiso, la responsabilidad, las ganas de trabajar y de aprender, y hoy en día es una persona sumamente valiosa para la empresa. Como esa persona tuvo esa oportunidad, nosotros lo pensamos en general para trabajar. Y todas las experiencias de la vida nos dejan una enseñanza. Entonces, también me suma lo que dice Gise. Probablemente, no sé, una persona que tuvo que dejar de estudiar porque tuvo que hacer cargo de su mamá que estaba enferma. Bueno, ahora una persona súper responsable. Entonces, también a mí me está diciendo algo cuando me está contando su historia. No con esto significa que vamos a estar ahí en una sesión de terapia mientras estamos en la entrevista, pero no mintamos, o sea, digamos las cosas como son, con los periodos que son, y seguramente tuvo sus fundamentos, y seguramente esos periodos que por ahí mencionabas, seguramente alguna enseñanza también dejaron, y para nosotros también nos están contando un poco de cómo son ustedes, ¿sí? Así que bueno, preguntas frecuentes. Bueno, sí, una pregunta más. Yo, que conozco a ese chico que trabaja allá en el parque industrial, ¿yo le tendría que pedir algo a él, que un currículum a él o algo? O... No. Si justo, mirá, vas a una entrevista en la empresa en la que trabaja, a veces nos pasa que nos mencionan, conozco a alguien que trabaja acá y me dijo que esta empresa está buena para trabajar, sí, mira vos a quién, a tal persona, como una referencia, pero no es necesario que hables con él, ni... Pero sí, me refiero a él que me pueda dar una ayuda para...
Y por ahí, una vez que tengas hecho tu currículum, se lo puedes pasar, además de sumarte a la bolsa de empleo, se lo puedes pasar y decirle, che, mira, acá está, si llegas a saber algo de tu empresa, teneme como referencia, tengo ganas de trabajar. Sí, puedes hacerlo. Bueno, entonces, volviendo a las preguntas frecuentes, lo que mencionaban recién, fortalezas y debilidades. ¿Qué les pedimos? Que sean honestos. Sí, a veces dicen, mi debilidad es que soy adicto a trabajar. No puedo parar de trabajar. Bueno, esa no la digas. Esa no la digas, porque no la pueden sostener. Bueno, nada, la honestidad de todo. Piensen realmente cuáles podrían llegar a ser sus fortalezas en el ámbito del trabajo y cuál puede llegar a ser una debilidad. Y por ahí si es una debilidad, también mostrar, bueno, que estamos pudiendo trabajar, que estamos trabajando para realmente eso que es una debilidad, deje de serlo, ¿sí? Bueno, objetivos laborales, alguna meta que tengan en el corto plazo, en el mediano plazo. ¿Por qué quieren trabajar en la empresa? Es importante eso. A veces nos preguntamos y como que se quedan ahí pensando, bueno, está bueno que sepan que estas preguntas suelen suceder para ya ir pensando una respuesta en el caso de que ocurran. ¿Y cuál va a ser? Esta creo que es a veces la más difícil. ¿Cuál creen que va a ser su aporte a la organización? ¿De dónde ustedes creen que pueden llegar a sumar? Así que bueno, esto para destacar todo lo que sea habilidades, experiencias y demás. ¿Cuál sería el resumen? Bueno, prepararnos, ¿sí? Para la entrevista en este caso es clave para convertir las preguntas difíciles, que por ahí son estas, en oportunidades. Como ya la pensé, cuando me la preguntan, bueno, estoy más canchero para responder, ¿sí? Volvemos a sugerir taller acá, que nos mencionaron. Bien, esta creo que ya es la última. Y la última, sí, la última es mostrar interés. Bueno, como les decíamos recién, desde la sensibilidad y desde lo genuino. Algo que pueden preguntar, ustedes en las entrevistas cambiaron mucho en un tiempo a esta parte, como decía Gise, y antes por primera entrevista era como muy, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde trabajaste? Esto que mencionabas vos, ¿por qué estuviste tanto tiempo sin trabajar? Una cara, bueno, anotando. Bueno, no, ya no es así. Es un intercambio, un ida y vuelta. Está bueno que nosotros nos conozcamos a ustedes y está bueno que ustedes nos conozcan a nosotros. Y en ese conocer está bueno mostrar el interés por la empresa y también preguntar, ¿sí? Generalmente al final de las entrevistas nosotros le decimos, bueno, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Algo que nos quieras consultar. Y ahí es donde ustedes tienen espacio para preguntar. ¿Qué pueden preguntar? Bueno, sobre el equipo de trabajo, sobre los proyectos que vengan a futuro, si hay oportunidades para crecer, para desarrollarse, ¿sí? Bueno, nada, y siempre tratar de agradecer. Nosotros siempre les agradecemos a ustedes por el tiempo que pusieron a disposición para la entrevista. Bueno, agradecer también al entrevistador por el tiempo y por el espacio, digamos, para conocernos. Bueno, ¿cuál es el resumen? El interés genuino puede ser el factor decisivo entre vos y otro candidato, ¿sí? Igual, como ahí está un resumen de los tips, pero lo que decía Juli es fundamental, que sean honestos, porque si no, se notan esas cuestiones que terminan siendo muy disruptivas. Cuando uno da una imagen que, bueno, no es tan así, termina siendo evidente, ¿no? Así que sí, siempre mostrarse genuinos. Con estos tips que pueden ayudar un montón, es cierto que nos hemos ganado algunos memes de inspectores, así tipo haciendo preguntas que ya no están así y la idea siempre es, para nosotros el objetivo de esa primera entrevista es conocerlos al máximo posible. Para ustedes es un ratito donde pueden demostrar en un ratito chiquito la gran potencialidad, la capacidad que tienen ustedes de colaborar y aportar valor a la organización. Y de conocer el lugar donde está trabajando de primera mano, porque también a veces vemos una noticia, y cuando nos encontramos con la realidad, a veces algunas empresas no son consistentes entre lo que muestran y cómo son las cosas. Entonces está bueno que ustedes ahí también se saquen dudas si algo les hizo ruido o si algo les interesa. Sí. Una preguntita, porque justo ahí no la mencionaste. Remuneración pretendida. Remuneración pretendida. ¿Cuál sería la pregunta? Porque justo ahí en la entrevista generalmente o te lo piden remuneración pretendida en el pedido, o si se menciona o no. Se menciona o no. No en todas las búsquedas se pide. Nosotros tenemos un campo, pero no es obligatorio de incluir una remuneración pretendida. Depende mucho de dónde estemos laboralmente. Hay personas que están trabajando hace muchos años, ya tienen cierto nivel de experiencia, que si voy a cambiar por un trabajo, tiene que estar de acá para arriba. Entonces incluyen esa remuneración pretendida. Me ha pasado a mí de ver por ahí sueldos que nosotros no podríamos pagar,
porque están muy por fuera del rango. Esa expectativa no coincide con por ahí las posibilidades de nuestra organización en algún punto, por ejemplo, que puede llegar a hacer eso. Otras por ahí también tienen que ver, cuando me lo han preguntado a mí, bueno, ¿cuál es una remuneración que vos considerás que te serviría? Entonces, por ahí puedes hacer una investigación de cuánto es lo que se paga en el mercado y de incluirlo, pero no es que si alguien, por ahí lo menciono, porque no sé si esto puede llegar a pasar, ¿no? Pero si hay una remuneración, yo sé que mi presupuesto es de, por ejemplo, no sé, 800.000 pesos, si alguien me pide 400, yo le voy a pagar 400, bajo ningún concepto. O sea, no, eso en las empresas está como establecido, ¿sí? Siempre hay rangos, hay categorías, depende cómo sea la empresa, digamos, y cómo esté organizada. Me preguntan, ¿eh? Sí, pero es que preguntarlo no está mal. No a mí. Mi hijo una vuelta mandó un currículum y le preguntaron cuánto pretendía ganar. Es que no está mal preguntarlo justamente para comentar, reforzando lo que dice Gise, que tiene que ver con las expectativas. Y si a ver, si una persona entra a trabajar, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo no le pregunto cuánto le interesa ganar y esa persona quiere ganar 2 millones de pesos. No, yo la llamo y le ofrezco 500.000. Claro, sí. ¿Con qué por ahí me toma el trabajo? Sí. Pero va a estar buscando otro, porque probablemente lo que está esperando no va a ser lo que yo le voy a dar. Es una pregunta, pero no es una pregunta excluyente, ¿sí? Desde el caso de QM, que por ejemplo es del que yo puedo hablar, nosotros, si por ejemplo pidió 2 millones y yo le puedo ofrecer 500, generalmente uno llama igual, o sea, bueno, eso por ahí es demasiado, ¿no? Pero cuando más o menos estamos... Puede ser que me diga un costo, ¿no? Por cosas, por WOM. La WOM. Pero eso para algunos puestos y otros no. Claro, no, por un puesto de soldador, pintor, soldador. Ahí en planta se maneja por la WOM. Sí, pero hay distintas categorías. Sí, no, obviamente. Entonces, a veces una persona pide una categoría. El medio oficial, el oficial especializado. ¿Me entendés? Claro, a veces una persona por ahí dice, mira, yo me gustaría ganar como un oficial, pero la verdad es que yo le puedo ofrecer como un medio oficial. Bueno, en esos casos yo le llamo y se le hace el ofrecimiento igual. Después la persona elegirá. Pero tiene que ver con esto de alinear expectativas, ¿sí? Y que no ingresar a una persona que por ahí va a estar ya disconforme desde el momento del ingreso, ¿sí? Sí, o hay personas que ya, como les decía, porque ya tienen un trabajo y quieren cambiar por algo diferente, mucho mejor, entonces es por eso. Pero no le tengan miedo a esa pregunta, nadie en una entrevista les va a indagar de por qué pusieron esa cifra y no otra. Y vos lo tomarías mal en una entrevista que te pregunten cuánto van a cobrar. Y eso es otra cosa que por ahí cambió mucho. Yo en mi propia organización en algunos casos me decían que ellos venían a trabajar y que no sabían cuánto iban a ganar cuando terminara el mes. Hoy en día eso se habla directamente, yo lo pregunto directamente y se habla con sinceridad. En el llamado telefónico, cuando yo comento una propuesta, al finalizar también digo cuál es la remuneración. Vas a ganar tanto. Sí. Está bueno. Sí, no, eso se habla con sinceridad. Una consulta. En cuanto a lo que son las experiencias, ¿ustedes cuáles dirían que sean las básicas que puede llegar a tener una persona? Como algún curso de inglés, primeros auxilios, algunos proyectos, por ejemplo, en INDAC, hay muchísimos cursos que se pueden hacer. ¿Hay algunos que ustedes digan, estos cursos suman muchísimo a la hora de la contratación? La verdad que va a depender mucho, claro, del puesto, de la empresa. Obviamente que el inglés está en auge, ¿sí? Pero claro, por ejemplo, ahí no necesariamente todas las empresas para todos los puestos requieren inglés. Y va a depender, me parece, más del rubro. Claro. Por lo general, sí, por lo que veo, sí, el secundario es un requisito, el secundario terminado, por ahí puede ser inglés, puede ser manipulación de alimentos manipulación de alimentos para las alimenticias. Es muy importante, nosotros lo vemos ¿qué nos está pasamos fallando? otro chivo que No, acá también hacen un curso. Quería pasar un chivo y como lo retaste. No, que ese tipo de cursos, como puede ser buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos, incluso algunas que tienen que ver con seguridad y higiene, hay algunas que han surgido con respecto a operación de máquinas. Si conocen algún lugar que dicte ese tipo de capacitaciones, no sé si ustedes saben de alguna. Con certificación oficial. Nosotros en la escuela secundaria de adultos lo coordinamos con un centro de formación profesional de alimentos, por ejemplo. Ah, muy bien.
Hay muchos Sí, abrimos a la comunidad, así que estamos en Centenario, sí, lo pueden, después si quieren. Sí, investiguen porque hay muchos de esos, son muy buenos, son útiles. Por ejemplo, incluso hasta casi que para cualquier puesto, en tipos de industria como farmacéutica, alimenticia, cosmética, equipos. Hablamos de lo que es industria, pero en general también, les va a servir un montón. Sí, en nosotros formación profesional hay un montón de opciones. Nosotros en un momento estuvimos en vínculo con el de Batán y hasta algunos principios básicos de tornería, de soldadura, pero depende de lo que quieran apuntar. Ahí más te diría que Algo de pienses primeros vos. auxilios también podría ser, por ejemplo. O sea, te Y iban tomado sí. por eso. Claro, es que va a ser depende, ya te digo, o sea, si tu pasión está más en la parte por ahí metalúrgica, te diría que cualquier curso que manipules herramientas, digamos, te va a sumar, y por ahí no tanto el de la parte alimenticia, ¿sí? De todo te vas a llevar algo, pero si realmente quieres usar tu tiempo en algo más enfocado, te diría más que pienses vos a dónde querías rumbear tu búsqueda de trabajo y decir, bueno, ¿qué necesito para llegar a esto? Estaría bueno este curso, ir formándote en una línea, digamos, para ese objetivo, ¿sí? Bueno, Resumimos los tips. exactamente, resumen de los tips. Te hago una pregunta. Sí. ¿Hay empresas que tienen transporte? Hay algunas que tienen. Sí, creo que son en el parque 2 o 3. Sí. Sí. Después en general está Batán, el colectivo Batán, que ingresa al parque, hace un circuito, digamos. Sí. Ingresa a eso. Ingresa, sí. Sí, tiene horarios para ingresar hasta el final del parque, Sí. pero Y si no después pueden, ir a la puerta. ¿Ustedes tienen? En nuestro caso no. No, nosotros tampoco. ¿Son de las 65 o solo 2 o 3? Va, que yo sepa. Que conozca, sí. Sí. Bueno, cada empresa tiene como sus beneficios, unas tienen transporte y otras capaz que tienen otro, no sé, comedor, espacio de comedor, bueno, depende de la empresa, va a tener ahí, además de una propuesta salarial, Sí, porque si otras yo ventajas. llegaría a agarrar trabajo, ¿cómo haría para ir Claro, y depende de la empresa, ¿no? No todas las empresas tienen este servicio, digamos, de transporte. En el caso de que no lo tengan, es como responsabilidad de cada uno. Cuando toma el trabajo, llegar en horario, llegar todos los días y demás. Mauricio, ya te venís quejando que tenés que venir. Ya te quejaste de no mandaste. Sí. Ya vas a desplegar las herramientas que necesites para llegar. Y después termina pasando que capaz tienen un buen compañero, que más o menos vive cerca y que justo tiene auto y comparte los gastos y qué sé yo. Pero no podemos depender de ese compañero. Tenemos que asegurarnos cuando aceptamos el trabajo que vamos a poder ir y volver. Y si después tenemos un compañero y vamos más rápido, vamos más cómodos, lo que sea, buenísimo. Pero siempre primero pensemos en cómo hacemos para llegar, ¿sí? Vamos a resumir rápido Sí. los tips, así pasamos porque vos... Sí, no pasa nada. Solo tenemos una oportunidad de generar una primera impresión. Recuerden el encuadre, a dónde vamos, cómo vamos a ir, cómo nos vamos a preparar, llegar al horario, esas cuestiones que son formales y son fáciles de cumplir de alguna forma. Estamos previstos para eso. Conocer a la empresa, que nos da conocer a la empresa nos da la ventaja de hablar un mismo idioma. La historia de ustedes es única, que prepárenla. Nuevamente, con el consejo de ser honestos y todo, sí, preparándolos para sentirnos con más confianza, con más seguridad en el momento de la entrevista. Prepararse justamente es la clave para convertir preguntas difíciles en oportunidades, y el interés genuino es un factor, o puede llegar a ser un factor decisivo.